Bienvenidos a Cine Creadores, tu espacio cinematográfico en set de televisión. Yo soy Giovanna Díaz y el día de hoy vamos a hablar del video experimental con el creador poblano Alfredo Salomón. Bienvenidos. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Cine Creadores. Hola, Te hola. veo muy cómodo, eso es importante. ¿Cómo te sientes? Bien, bastante cómodo. Gracias por la invitación. No, pues a ti por aceptar. Pero ahora sí, empecemos como buena historia, desde el principio. ¿Cómo surge Alfredo Salomón en esta carrera del video experimental? Pues bueno, yo he de confesar que antes de querer ser videasta, lo único que yo quería era trabajar en televisión, en foros y bueno, tenía muy clara la televisión en mi vida hasta que llegó Rafael Corquidi a mi vida y me enseñó como el gran horizonte que hay en la creación audiovisual. La verdad es que nunca pasé por el cine y nunca he trabajado con químicos de cine, siempre trabajé desde el video. ¿Por qué? No, o sea, me comentas, no me gustó, no. ¿Sí lo intentaste? Pues mira, mi maestro, Corquidi, siempre fue como alguien muy contestatario con el cine. Él sí nació en el cine, pero toda su carrera para mí empezó a partir de cuando él ya trabajaba con video, ¿no? Ok. Entonces, y yo estudié en una escuela de comunicación, entonces el cine era una materia que se llamaba guión cinematográfico. Sí, un plus ahí, pero no. Ajá, no había cámaras de cine y sí había un gran estudio de televisión. Entonces, pues bueno, la relación entre la televisión y el video es muy cercana. Okay. Y el cine pues me pareció siempre algo muy lejano, muy casado con el teatro y a mí siempre me ha gustado la danza, ¿no? Más artístico. ¿Y cuál es la diferencia más puntual para que entendamos un poquito? Digo, yo no la veo mucho, entre el video y el cine. Pues de entrada la tecnología, ¿no? La tecnología del cine está basada en los químicos precisamente y en una óptica y el cine es esta cosa que no sucede hasta que se aprieta el botón del rec. Okay. Y en realidad el video está siempre sucediendo, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Bill Bayola. Y es muy interesante cuando estás frente a una cámara que todo el tiempo está generando imágenes y tú decides en qué momento intervienes ese proceso. Y el cine al revés, el cine es una cosa estática que solamente empieza a existir, que es cuando hay un registro, ¿no? Y ahí diametralmente es diferente y desde luego el hecho de que no haya un proceso químico, ¿no? Entonces, con proceso químico te refieres como, me imagino antes, ¿no? Con las fotos, el revelado y todo de cámara oscura y no sé qué tanta cosa tenían. Sí, y justamente el video surge más cercano a una tecnología que tenía que ver con el videotape, ¿no? Okay. O con el audiotape y no con estos procesos de revelado, ¿no? Y que tenía mucho que ver con la química. En realidad el video tiene más que ver con el electromagnetismo, ¿no? Pero a ver, platícanos más de ti. ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? Pues yo te podría decir que mi primer video experimental fue precisamente en la escuela para agradar a mi maestro Rafael Corquidi, ¿no? Pero mi segundo gran... bueno, ese ejercicio creo que ya no existe, pero el que sí existe es mi tesis, que fue la primera tesis, de video experimental en la escuela, y que era sobre una bailarina, sobre Pilar Rioja, y chistosamente, años después fui a dar a lo que hoy conocemos como el screen dance, ¿no? Que sería el video experimental y la danza, ¿no? Y su relación con lo coreográfico. Entonces, pues ya desde la escuela, al lado de mi maestro, ya empezaba a explorar como el video y el experimental y la relación con el cuerpo, ¿no? Ok, me mencionas mucho esto, video experimental, haciendo mucho énfasis. Ya me dijiste la diferencia entre cine y video, pero entre video y video experimental, ¿cuál es la diferencia?
Pues mira, yo siento que el experimental es esto que sí también sucede en el cine, que son creadores que están buscando en donde el lenguaje todavía no ha terminado de establecerse, ¿no? Okay. Y hacerlo a través de la cámara en su momento, porque ahora ya todo se hace digitalmente, pero en su momento hacerlo desde una herramienta que era pues muchísimo más accesible, muchísimo más liviana, muchísimo más inmediata, pues tenía que ver con exploraciones en torno a lo que hoy llamamos el lenguaje audiovisual, que antes pues se conocía mucho como el lenguaje cinematográfico, ¿no? La forma en que se hablaba con imágenes, pero hoy en día el lenguaje cinematográfico es apenas una partecita de todas las posibilidades que hoy tenemos gracias al desarrollo tecnológico, ¿no? Y especialmente a lo digital. Entonces tú pondrías que tu video es el video, así tu mapita mental, ¿no? Y de ahí sale video experimental y de ahí además sale el cine. ¿O me equivoco? Pues yo diría que hoy en día, sí, el cine se ha quedado como una de las posibilidades de creación audiovisual, sí, sin duda, ¿no? Y chistosamente es una industria muy establecida que difícilmente reconoce a estas otras posibilidades que hoy en día pues están desde el videoclip hasta el video de creación, el video que tiene que ver con, no sé, incluso el video industrial, ¿no? Que se usa para probar si los coches, cómo se destruyen los coches cuando se impactan. Entonces yo sí siento que el espectro audiovisual incluye muchísimas más posibilidades que solamente la narrativa convencional del cine, ¿no? Entonces, lo que vemos de video es en este sentido en la tele, etcétera, porque digo, dices cineasta, ¿no? Y te imaginas, pues voy a ir a la sala de cine, o lo voy a ver en streaming, o lo voy a ver en online, o en cine creadores, ¿no? Pero este tipo de, pues es que no sé cómo llamarlo, pero de formato, ¿es el de la tele nada más, o hay otras vertientes? Pues mira, justo cuando yo empiezo a hacer video, pues la industria, el cine se veía solamente en las grandes salas, ¿no? Y hoy, justo lo acabas de decir, ¿no? El cine ya es una cosa que se puede ver en sala, de hecho no se puede ver hoy en sala, ¿no? Y se puede ver en streaming y puedes ver un estreno en tu celular, igual que lo puedes ver en una sala. Entonces, esa diversificación tecnológica también ha obligado a una diversificación de las formas, ¿no? Y el experimental sigue siendo esta forma primigenia que da la posibilidad de encontrar nuevas posibilidades, ¿no? Al menos yo creo que lo intentamos mucho en esta generación a la que yo pertenecí. Y bueno, hoy en día Instagram, TikTok, Facebook, todos estas redes sociales, pues ya lo han implementado, ¿no? Ya está totalmente devorado por la industria, ¿no? Bueno, por ejemplo, para mí el paisaje monocromo son mis primeros ejercicios con animación. Y te puedo decir que para mí hoy en día los espacios más como libres para la creación audiovisual, para mí siguen siendo el de la animación y el de la videodanza, ¿no? El del screen dance. Y justo, pues vamos a ver Paisaje Monocromo, que es una pieza que para mí tiene mucho significado porque sí logré, siento, como proponer algo a nivel narrativo a través de la animación. Y después vamos a ver Drop, que es un caramelo, es una joyita chiquitita, que justo es una de las piezas que más mías, una de mis piezas más vistas en el mundo. Y está hecha con tan poquitos recursos, con tan poquita producción, que justo para mí era una parte del decir, ¿no? Siempre he estado peleado del cine, esta cosa en la que se necesita mucho dinero, o pareciera que se necesita mucho dinero para generar algo bello, ¿no? Y precisamente Drop es una pieza que me parece estéticamente muy, muy bien lograda y sin necesidad de haber pagado más que la comida de las personas que ese día lo grabamos, ¿no? Entonces... Tocas un tema muy importante, el tema económico. ¿Qué diferente es en cuanto a costos el costear un proyecto, un corto cinematográfico a un proyecto de video?
Pues yo creo que es desde donde lo planteas, ¿no? Y justo para mí mucho tiempo sí fue la pelea de probar que se podía hacer algo que pudiera competir en un festival de cortometraje sin necesidad de haber esperado 2 años para conseguir el dinero. Yo creo que el dinero tiene que... y mira, por ejemplo, TikTok lo lleva al extremo, ¿no? Hoy en día prácticamente cualquiera puede generar estos contenidos y se ha convertido en una gran maquinaria de creación, justo porque le hemos devuelto a la gente lo que ha hecho TikTok y en su momento vi YouTube, ¿no? Era devolverle a la gente la posibilidad de crear sin que hubiera que esperar los grandes presupuestos. Yo sí sé que los grandes presupuestos sirven para generar piezas caras, ¿no? Y para hacer producciones que implican mucha producción, pero también la creación se puede hacer, la creación audiovisual se debe de aceptar desde otros espacios que tienen que ver con tengo una cámara, que además hoy en día ya no es tengo una cámara, es tengo un celular. Sí, el celular tiene mejor cámara que una cámara profesional, ¿no? Bueno, más resolución y todo el contexto. Y entonces, ¿qué soy capaz de hacer desde ahí? Y bueno, yo creo que las redes sociales están repletas de esto que hace 20 años hubiera sido videos experimentales, ¿no? De lo más Pero radical. incluso con estas plataformas, digo, hay de costos a costos, o sea, no es lo mismo yo con mi TikTok bailando al tipo que ya hizo un efecto ahí de pausa y no sé qué, y ves el detrás de cámaras que tiró el vaso, rompió algo, ya vino, ya hizo, y hay, no sé, 5 o 6 personas atrás, o sea, también es como esta diferencia, ¿no? Sí, y compite al mismo nivel con alguien que en su cuarto hizo una pequeña coreografía, ¿no? Y yo creo que ese es un playground más parejo, ¿no? Y antes se desdeñaba mucho cuando el acto era solamente creativo y no había presupuesto de por medio, ¿no? Y hoy en día yo siento que pues precisamente puedes estar compitiendo con alguien que produce con mucho dinero porque está viendo el TikTok como una forma de ingreso. Claro. Y alguien que está necesitando solamente como crear, ¿no? Y manifestar. Que conozcan ahí mi proyecto. Mencionaste que Drop estuvo, es conocido mundialmente. ¿Por qué? ¿Estuvo en algún festival? Pues sí, ha estado en muchísimas muestras, en América, en Europa y en Asia. Y pues bueno, fue de mis primeras como videodanzas, ¿no? Siento que es de las primeras videodanzas. ¿Qué es videodanza? Digo, entiendo que es el baile y el video, pero hay algo más profundo en mi descripción. Sí, pues es el punto en el que se junta como el video, el arte de la creación audiovisual con el arte de la danza y del movimiento, ¿no? Y todas las posibilidades que pueden suceder cuando un cuerpo interactúa frente a una cámara, más allá de lo que originalmente podríamos pensar que sería el registro de danza o bailar, grabar una danza que ya existe, ¿no? Sino más bien crear algo a partir de las posibilidades de estos dos lenguajes. Y estamos de vuelta en Cine Creadores con Alfredo Salomón. Alfredo, está padrísimo esto del video experimental, como que no me lo imaginaba hasta que lo veo. En el video también hay un guión, también hay una postproducción, platícame más así sobre este desarrollo del video. Me causa mucha intriga. Pues justo, yo me acuerdo en la escuela, los guiones eran algo totalmente esquemático, que no te dejaba... para mí eran como camisas de fuerza, ¿no? Es que son muy estructurales, ¿no? Son estructurales y luego cuando salías a la vida real con la cámara y veías tu guión y veías la realidad, pues había un gran desfase, ¿no? Entonces siempre me parecía muy castrante seguir un guión. Entonces justo yo siempre estuve explorando otras formas que no necesariamente llegaran a un guión. Sí se necesitan referencias para saber por dónde. Sí, me imagino que por lo menos la idea, ¿no? O sea, general, de decir, bueno, por aquí va el asunto. Sí, y luego lo último que hice en experimental creo que tenía que ver con ya no necesariamente hacer un guión, ni siquiera una escaleta, sino
poner como todos los elementos que ibas a querer en una situación, ¿sí? Entonces querías que hubiera jugar con la idea de violencia, entonces necesitabas que ese día en el foro hubiera armas, ¿no? Si querías trabajar con, no sé, con bailarines, pues había que trabajar con alguien que estuviera interesado. Y era como ir armando una especie de, no rompecabezas, pero sí como una especie de ir poniendo con puntitos lo que tú querías que sucediera y después, pues, abrirte al acto creativo. Y yo creo que siempre lo he dicho, cuando haces un guión, terminas en algo que se parece a lo que siempre has visto. Pero cuando no has partido de un guión, seguramente suceden otras cosas, ¿no? Y bueno, pues... ¿Vas abierto a la posibilidad del qué pasará? Abierto a la posibilidad y al diálogo con otros artistas, porque siento que también el cine era muy imperativo, ¿no? Era como yo quiero esto, yo necesito esto y tú me lo vas a dar, ¿no? Y en mi trabajo con bailarines y con coreógrafos siempre ha sido en qué podemos hacer juntos, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti en base a lo que yo ya traje aquí? Y empieza un diálogo y siempre sentía que había un momento en el que había como magia, ¿sabes? Ok. Y cuando había magia en el foro, porque ya habíamos tocado algo que me gustaba a mí, que le gustaba al coreógrafo, empezaba el acto creativo para mí, ¿no? Y o sea, como que todo lo demás previo era el calentamiento y dices, no, aquí empecé y órale. O sea, era como ir acotando el universo. Bueno, en este universo no va a haber agua, ¿no? Entonces, ya, quedó por completo fuera. Por ejemplo, hay una pieza que se llama Fan 01 y Fan 02, que básicamente me dieron dinero y yo lo que hice es renté un gran ventilador de estos que usan en el cine, que puede tumbar a una persona. Ah, ¿qué tal, eh? El cine siempre sí, no, no es cierto. No, sí, bueno, yo vivo dentro de ese sistema, ¿no? Pero sí, justo era la idea de qué puedo hacer si me gasto todo mi presupuesto en tener a 2 bailarines que estén dispuestos a no ser bailarines. No quería que se movieran así perfectos, sino que quería que ellos con el trabajo del cuerpo se enfrentaran a un ventilador que los podía tumbar, ¿no? Y fue bien bonito porque no pasó gran cosa hasta que empezamos a interactuar con objetos, ¿no? Y ya igual en algún momento te enseñaré, pero siento que ese tipo de piezas te permitían otra exploración muy distinta a la de que si yo hubiera llevado un guión. Y ahora necesito una toma en la que tú vas cayendo. Sí, como que está todo muy bien estructurado, planificado y dices, es que entonces, ¿qué experimento, no? O sea... Sí. Ahí empieza la experimentación, ¿no? Y ya a mí me pasaba también en la televisión que llegaban tan preocupados por el dinero, tan preocupados por la hora, tan preocupados porque ya era la hora de comer, o ya se había pasado la hora de comer, o que la actriz solamente estaba de 4 a 5, que era muy frustrante, ¿no? Y justo Cáustico encontramos el lugar, ¿no? Que era un museo de arte, un museo de historia natural aquí en Puebla. Estaba el espacio, estaba el coreógrafo, estaban los 2 bailarines y había miles, sí puedo decir que eran miles de cabezas disecadas, ¿no? Y cuerpos disecados de animales y una serie de 7, 8 paisajes y era como de, ya estamos aquí, ¿qué hacemos, no? Y nos pasamos un fin de semana jugando. El primer día, por lo general, vas rompiendo como el hielo, ¿no? Y hay risas y tratas de que la gente vea lo que tú estás buscando visualmente. Y después empezamos a crear una historia que era una especie de Caperucita, pero que había miles de lobos, ¿no? Ok. Sí, está como... Y sí, ¿sabes? Y nadie estaba pensando necesariamente en hacer una Caperucita, ni hay una caperuza, no, sí, creo que sí hay caperuza roja, pero empezó a suceder ahí, ¿sí me entiendes? Sí. Y llevábamos, por ejemplo, a Constantino y a Waldo, que eran unos magos de crear vestuario, entonces crearon vestuario a partir de conos de agua, ¿cómo se llama? Los vasitos de cono. Sí, los conitos, ¿no? de papel, ¿no? Y entonces empiezas a tener un verdadero, para mí, acto creativo frente a la cámara, ¿no? Y la cámara ya no es este objeto detrás del cual hay alguien que sabe exactamente lo que quiere, sino lo único que sí sabíamos es que queríamos crear, ¿no? Juntos. Yo de verdad creo que en el fondo,
mi interés es el cuerpo. O sea, Ok. mi interés es... Porque sí he trabajado con muchos bailarines, pero nunca les pido que bailen. Siempre les estoy pidiendo que hagan algo con esa disciplina que ya tienen del cuerpo. Sí, no, qué impresión, la verdad. Sí, y yo creo que mi fascinación es cómo puedes usar el cuerpo como, pues como materia prima. Y estamos de nuevo en Cine Creadores, aquí con Alfredo Salomón y sus cortos de video experimental. Pero ahora sí, ¿cómo llegas a este proyecto final? O sea, bueno, a tu resultado. Porque ya me dijiste que no hay como tal un guión, no hay más que una idea general. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo funciona? Platícamelo todo. Pues mira, después del acto in situ, siento que llega un otro gran proceso que es convertir toda esta serie de imágenes y darle sentido, ¿no? Y ahí me he ido metiendo mucho al mundo de la edición, ¿no? Me gusta mucho que el sentido lo dé la edición y también es muy contestatario eso para el cine, siento, porque muchas veces la que define es la historia, ¿no? La historia que te planteaste desde el principio. Pero ¿qué pasa si ya estás frente a un material que no tiene una historia? Entonces tienes que inventar un algo, ¿no? Que hile todas estas ideas y que las convierta en algo que alguien pueda digerir, ¿no? Ok. Y ahí es donde más feliz soy, ¿no? Porque ya no tengo que lidiar con que si tenía dinero o no, si ya comieron o no, si resultó la idea inicial o no. o ya alguien ya se peleó o alguien se sintió, ¿no? Y más bien estoy yo solito en mi casa, ¿no? Y frente a una pantalla viendo una serie de materiales, pues inconexos, ¿no? Porque en realidad no hay una, aunque a primera vista pareciera que no hay nada que los une, es muy bonito ir encontrando estos puntos en los que se pueden como ir como ¿Embonando? hilvanando, ¿no? ¿Y no te ha pasado que tengas mucho material, vas ahí encontrando el hilo y de repente te topas con lo que, oye, ya es que ya no conecta? ¿Qué harías ahí? ¿O qué haces ahí? ¿O no ha pasado? Es que me pasa justo lo opuesto. Es como llegas y dices, no, aquí no hay nada. No, aquí, de hecho, me pasó mucho con una pieza que se llama Spoonie, que justo era sobre mi divorcio. Me acababa de divorciar, estaba llegando a mi departamento donde solamente había una cama y estaba vacío. Invité a 2 bailarines, ve cómo fue como el proceso, ¿no? 2 bailarines que ya se conocían, ¿no? Era como una pareja. Yo nunca estaba pensando, voy a hacer algo sobre mi divorcio. No. Me estaba divorciando y aparecen ellos y les dije, vamos a trabajar. Había una cama vacía, una cama sin nada, ¿no? En un departamento vacío. Y nos sentamos una vez a tomar un café y dijimos, pues pongámosle un elemento más. Y después, no sé por qué, aparecieron unas cintas de, ¿cómo se llama? Elástico, ¿no? Ok. Y yo les pedía y ellos me decían, y luego de repente ella, que solamente era bailarina, me decía, es que eso que me estás pidiendo me molesta, ¿no? Porque yo como mujer no quiero ser sometida por él, ¿no? Uh-huh. Y empezaron una serie de conflictos cuando no había un guión, ¿sabes? Sí. Y entonces yo decía, bueno, entonces proponme. Y, bueno, total, termino, me meto a mi cuarto, bueno, a mi sala, a mi compu con 2 monitores, porque soy muy feliz cuando siento. Y empiezo a quitar todo lo que les pedí, ¿sabes? Y había momentitos en donde hacían cosas que yo no los pedí, pero que resultaban de esta relación que ya se estaba como viciando. Y al final quedó una pieza muy poderosa y yo estaba tan preocupado porque justo había quitado todo lo que yo les había pedido, ¿no? Y me había quedado con cosas que parecía que no habían hecho por mí, sino por una cosa mágica que sucedió ahí, seguramente. Sí, te dejas llevar por el momento y por la energía que yo traía, ¿no? Que me estaba divorciando, por la energía que ellos 2 traían de pues no ser pareja, pero tener que ser pareja, ¿sabes? Y que mencionas, para recordar todos, lo vimos en un capítulo de Cine Creadores con Cultura Minerva, por si no se acordaban. Pero ya no te sigo interrumpiendo, sígueme platicando. Yo tenía una invitación de un festival en Los Ángeles que me dijo,
por favor, queremos que hagas una pieza para un estreno en Los Ángeles. Y dije, pues tengo mi departamento, tengo esto, ella quiere como trabajar conmigo, yo quiero trabajar con él, son súper cuates, pues les invito a un café y a ver qué pasa, ¿sí me entiendes? Sí. Y nada, había muchas otras energías ahí, en un departamento vacío que había estado habitado por un sacerdote durante 20 años, ¿sí me entiendes? Por una cama que no tenía ninguna vibración. Y sí, como que todo esto en conjunto, ¿no? Sí. Con la combinación. Y yo creo que llegas a estos lugares a los que llega el cine, pero desde por otros caminos, ¿no? Por otras veredas. Comercial, artístico, pero tengo que vivir. Entonces, sí. ¿Cómo funciona en tu vida este tipo de proyectos? Pues, bien. Yo toda la vida he tenido que trabajar, ¿no? Hacer esta otra parte que es estar inmerso en la industria, haciendo postproducción mucho tiempo, ¿no? Y pues ahora doy clases, ¿no? Me gusta, siempre me ha gustado dar clases, y vives de eso, ¿no? Y de repente tienes la dicha de tener una beca. O sea, de verdad este país tiene un sistema increíble que le puede dar dinero a los creadores. Y luego la industria también le gusta mucho este perfil porque es un perfil sano, ¿no? Fresco, que pues hizo, deshizo, se equivocó y regresó y dijo, no, pues esto me gustaría volverlo a explorar, ¿no? Entonces era muy chistoso porque siempre me contrataba para una empresa cuyo nombre no puedo ni decir, ¿no? Alto. Un nombre así que puede crear mucho conflicto, pero me buscaban mucho porque yo traía las ideas frescas, entonces porque querían que esa empresa fuera muy fresca en sus ideas y siempre terminábamos haciendo lo de siempre porque les daba miedo arriesgar, ¿no? Les daba miedo arriesgar. Innovación versus miedo, ¿no? Y luego pesa una más que otra, desgraciadamente. Sí, y porque es una industria que funciona. Entonces te decían, sí, quiero que nos propongas algo de eso que tú haces. Ya les proponías y decían, no, bueno, no, eso es demasiado. Bueno, ¿qué te parece si le vas quitando de aquí y le quitas esto? Y no, hay que hacer... Y ya de repente quitaste todo y bueno, entonces ¿para qué me dijiste que propusiera algo? Porque quedé en lo mismo. Oye, también me mencionas esto de que las becas y que los festivales, los concursos, etcétera. ¿Cómo llegas a estos o cómo llegan ellos a ti? Pues las becas hay que buscarlas, ¿no? Dicen que hay que pedir 10 becas para que te den una y así empezó, ¿no? O sea, de verdad yo al principio, pues justo no tienes bagaje, no tienes... Entonces me decían que no me daban las becas porque no tenía obra. Entonces durante 4 años estuve buscando mi primera beca y para eso tuve que hacer trabajo. Entonces, pues bueno, ahí empieza como una dinámica que después se sostiene porque ya eres alguien que además ya tuvo una beca y la terminó y lo que hiciste pues impactó, ¿no? Y bueno, los festivales yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Que es como, yo veo algunas ideas de mis alumnos que ya podrían ganar festivales o ya podrían ser seleccionados en festivales, pero como se siguen viendo como cosas que haces para la escuela, entonces se quedan guardadas en un cajón. Y yo lo que siempre les digo es, empiecen a jugar a mandar a los festivales, porque empiezas jugando. Es un acto de creer en ti y de creer en tu trabajo, ¿no? Y entre más temprano lo hagas, mejor, porque si ya terminaste la uni y ya vas 5 años, pues ya lo más seguro es que ya te devoró la industria y nunca mandaste a un festival y nunca te diste cuenta que los festivales estaban buscando justo la pieza que tú habías hecho, ¿no? Bueno, nada más quiero decir de Gijón que precisamente fui a dar un taller a Cuba y no me aguanté las ganas de hacer algo en Cuba. Está hecho con una primera bailarina en Cuba que se acercó y me dijo, me encantaría trabajar contigo, y le dije, tengo 15 días acá, hagamos algo. Y tal cual, ¿no? Esa sí es una coreografía que ella tenía montada y lo que yo hice es pues generar un video a partir de ella, ¿no? No podría decir que es una videodanza en toda la extensión de la palabra, porque esa coreografía nunca fue pensada para la cámara, ¿no? Ok, ya tú te adaptaste a ella. Yo me adapté a ella. Yo la registré. Y regresamos a Cine Creadores con Alfredo Salomón. Alfredo, hemos visto, creo, un poquito de todo. Digo, están interesantes estas propuestas, pero ahora vamos al punto.
¿Qué sigue y cuál es el futuro de Alfredo Salomón? Pues mira, yo durante mucho tiempo estuve en el experimental, después me cansé y empecé a hacer instalación, luego hice videoinstalación, luego hice videoinstalación robótica. ¿Qué es videoinstalación? Perdón, digo uno que no sabe y que... Pues cuando usas el video, pero ya no dentro de la pantalla, sino dentro de un espacio y creas como ambientes con proyecciones de video o con monitores, ¿no? Hoy en día es muy parecido al mapping, ¿no? Que generas espacios arquitectónicos o intervienes espacios arquitectónicos. Y luego cuando intervienes esos espacios con objetos que están motorizados o que están controlados por motores o... Entonces, pues, le llamas como videoinstalación robótica, ¿no? Hubo un tiempo que, bueno, una pieza que hice era una arma de fuego que estuvo expuesta aquí en Puebla, que era una AR-15 que estaba apuntando hacia la pared y había una proyección en la pared con con la mirilla y disparaba en el arma cada vez que la cantidad de violencia en las redes aumentaba, ¿no? Y eso lo sabíamos por la cantidad de información que liberaban las agencias, ¿no? Wow. Entonces se van haciendo cosas muy complejas. Sí, sí, sí. Y luego me desencanté por completo porque era, sabes, como yo estaba muy acostumbrado a hacer con mis manos, ¿no? Y de repente era, pues, delegar a un ingeniero o delegar a... Y me empezaba a sentir como... Sí, ¿qué hago como ya manco, aquí? Como ¿no? que... Sí. Ajá. ¿Y cómo es que o sea, digo, entiendo esto de que te sientes como en ese sentido impotente y con las manos atrás, decir, bueno, es que ya no estoy haciendo como que nada, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo te desencantas de esto? O sea, ¿cómo pasamos de algo que decías, no, y sí, y el video experimental, y pues ya no? No, el experimental me parecía que era, pues también hubo un tiempo en el que le llamaban videoarte, ¿no? Uh-huh. Yo me desencanté del videoarte precisamente cuando la industria del arte pues lo secuestró, ¿no? Y empezó a convertirse en pues como un objeto más que se compraba y se vendía, y yo me opuse a que mis piezas fueran eso, de galería, ¿no? Y me salí a un lugar donde sentí mucha libertad, que era la videoinstalación, ¿no? Porque en la videoinstalación pues no, las galerías no entran porque no entraban, ¿no? Ahora ya entran, porque no se vendía, ¿no? Y pues yo siento que de alguna forma siempre he buscado estos espacios de libertad, ¿no? Y nada, como me salí del experimental o del videoarte, ¿no? Me metí a la instalación, que tenía que ver más con lo escénico, ¿no? Con, no sé, con el performance. También me acerqué mucho al performance, estuve trabajando... O sea, ya pasamos de la danza al performance, además. Pues más o menos, es como ha sido todo muy... Y luego un día fui a dar a la Fundación Pedro Meyer y ahí... Tómala, ¿no? Que me meto a unos talleres de storytelling, que es justo lo que yo siempre había odiado, y de repente empiezo como a reconciliarme con la narrativa convencional, ¿no? Okay. No voy a decir que estoy totalmente como aceptando lo que se hace, pero empecé a darme cuenta que la voz, ¿no? Y el contar en primera persona, el poder ilustrar historias personales, individuales, era muy poderoso, ¿no? Sí, claro. No soy tan fan de la ficción, soy más fan de la realidad, ¿no? Y me gustó mucho cuando el storytelling me empezó a acercar ahí. Y a partir de ahí empieza como una especie de regreso a una narrativa. Y bueno, justo pasa algo bien dramático en mi vida, y es que sí, me divorcio y pues me impiden ver a mi hijo, ¿no? Y ahí la vida empezó como a romperse, bueno. Sí, son cosas muy fuertes. Son cosas muy fuertes. Justo ahí tengo la necesidad de que mi herramienta, que era muy experimental, que no me servía para hablar de emociones, ¿no? O de... Sí, como para dramas, expresarte, ¿no? Y ¿no? empezar así como... Entonces digo, pues necesito regresar a estos esquemas narrativos convencionales en los que yo pueda a la gente hacer sentir lo que se siente que te arranquen a un hijo, ¿no? Porque antes de eso era hacer sentir como
era como hacer sentir, ¿sí me entiendes? Que en el experimental evocas sensaciones, ¿no? Entonces, en el experimental puedes evocar la sensación de libertad o la sensación de angustia, pero no puedes hablar de las emociones como verlas, ¿no? La emoción humana de poder expresar lo que se siente, pues sí, el perder la posibilidad de estar con tu hijo. Entonces, siento que ahí la vida me regresó. No estoy arrepentido, me parece que el experimental ahorita dejó de ser tan fascinante. El trabajar con bailarines ya no me llamaba. Y empecé a trabajar con otra materia prima que es, pues la verdad, la gente viviendo esto, ¿no? Y empecé un movimiento muy importante que se llama, bueno, 1000 pelotas para ti, que somos miles de papás llevándole una pelota a nuestros hijos, pero al tribunal, ¿no? Porque en los tribunales es donde se quedan atorados los hijos, ¿no? Y pues nada, hoy estoy a punto de empezar un documental, o sea, ¿sabes? Sí, nos pasamos del video experimental a documental, o sea. Y además ahí si quieres como sostener un proyecto de documental, pues necesitas presupuesto. Y entonces todas mis ideas de estoy me convertí en lo que juré destruir. Y ha sido muy confrontativo, porque sí, podría hacerlo sin dinero, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, para esas piezas sí se necesita como el proyecto, ¿no? Y bueno, justo antes de esto hice una animación sobre un libro que le escribí a mi hijo, que se llama Mi hijo tiene un dinosaurio, pues que es mi historia personal y la de muchos papás y mamás que vivimos esto, y la convertí en un cortometraje. Y pues ya es un cortometraje donde hay un locutor, ¿sabes? Donde hay una voz. Más elementos ahí. Sí, como muy elementos de la narrativa convencional. Y yo creo que lo que toca ahorita que siento, porque siempre he reaccionado desde donde siento, ¿no? Y siento que México necesita contarle al mundo la gran tragedia que es los miles, porque no son cientos, son decenas de miles de niños impedidos de ver a papá o a mamá, ¿no? Y creo que ahí sí me siento inspirado y sí siento que me gustaría pues contarle al mundo lo que yo he vivido. Y justo en estos 7 años he convivido con muchos papás, muchas mamás, jueces, abogados, buenos, malos. Sí, sí, sí. Y creo que tengo ahorita el espacio para condensar todo eso, ¿no? Y sí me gustaría que fuera una pieza pues entrañable, ¿no? Como siento que mi trabajo es muy, muy emotivo, muy visceral, ¿no? Y me gustaría hacer un documental así, ¿no? Que no sea el talking head, ¿no? Sí, aburrido, sino encontrar... Sí, que te haga entrar realmente en el documental, y te puedo apostar que muchos se van a sentir identificados además con el tema. Pues sí, seguro que sí. Pero no te preocupes, porque Cine Creadores va a estar ahí para seguir esos pasos, porque está padre este cambio que además haces de el video experimental con el que empezamos el programa y ya ahora con documental. Ahora, seguramente será un documental arriesgado, pues, ¿no? Y tratando de, en todo momento digo, esto ya no sé cómo decirlo si no es con un bailarín, ¿no? Entonces tal vez en algún momento sí habrá videodanza, habrá animación, seguramente. A lo mejor ahí harás una combinación de un poco de todo. Un poco de todo. Y me parece que tienes además para nosotros un último proyecto por presentar. Sí, justamente no diría que es el primer video que le hice a mi hijo ausente, pero es el primer storytelling que hice con motivo de el primer cumpleaños que pasamos separados. Entonces, para no pasarlos separados, pues volví a trabajar con Waldo, que ha sido casi un hermano de lucha conmigo, para que fuéramos le quería llevar payasos a mi hijo, ¿no? Entonces él es un gran actor y dijo, claro, yo me convierto en el mejor payaso, ¿no? Y pues nada, llegamos a casa de Nico y pues obviamente no estaba Nico. Y entonces hice un storytelling sobre esas 6 personas que ese día fuimos a hacer un acto de amor. Así se llama el video, se llama 6 actos de amor. Y pues bueno, los invito a que lo vean. No, pero muchas gracias por compartir además esa parte de ti. Sé que no es fácil, a muchos les ha tocado, pero
Pero muchas gracias por estar aquí, por platicarnos. Está padrísima esta trayectoria que tienes además. Pero, ¿qué creen? Además de ver 6 actos de amor, no se pueden perder la próxima semana Cine Creadores, porque eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y les dejo 6 actos de amor de Alfredo Salomón.